Bienvenidos a Butaca Crítica, segunda temporada en Peliplat, el podcast de Peliplat donde debatimos sobre cine desde la mirada de nuestros críticos. Hoy nos acompaña Guillermo Colantonio desde Mar del Plata, Argentina. Nos adentramos en el universo de Gabriel García Márquez para hablar de 100 años de soledad. Guillermo le gusta combinar el cine y la literatura con otras pasiones como el fútbol, la música y la filosofía. Acompáñanos a descubrirlo en Butaca Crítica. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que el padre lo llevó a conocer el hielo. Bienvenidos a Butaca Crítica, segunda temporada. Hoy, en Cine y Literatura, vamos a estar analizando 100 años de soledad con Guillermo Colantonio. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto compartir el espacio. Bien, bien. Un gusto compartir espacio porque ya nos conocemos. He tenido el placer de conocerte en el Festival de Mar del Plata. Así es. Les comento que Guille es crítico de cine marplatense. Para empezar, ¿cómo podrías contarnos el cine allá en Mar del Plata? ¿Cómo se vive el cine allá? Acá se vive de una manera intensa, digamos, hay muchas actividades vinculadas con el cine todo el año, muestras, talleres, debates y por supuesto festivales, entre los cuales se destaca el que nos encontró, digamos, que es el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Todas las ediciones siempre tienen algo especial, esta también la tuvo, así que sí, se puede decir que es una ciudad con un movimiento bastante intenso desde el punto de vista cinematográfico. Y en tu caso, ¿cómo te unió la literatura y el cine? ¿Cómo desde letras decidiste después dedicarte a analizar cine? Bueno, en realidad el cine es una pasión que yo tengo desde chico, conjuntamente con otras, como el fútbol, la música. Lo que pasa es que acá en Mar del Plata tenía que trabajar, estudiar y no tuve la posibilidad de ir a estudiar cine, por lo tanto siempre fue una formación más bien autodidacta. Después vino la carrera de letras, me recibí de licenciado y ahí es donde empecé a hacer un poco los cruces que tanto me fascinan entre la literatura y el cine como lenguajes, ¿no? Con la experiencia de la carrera de letras, más toda esta formación autodidacta y esta pasión que viene desde chiquito con el cine, me lancé, bueno, a dar talleres, a escribir, a cruzar de alguna manera esos lenguajes en distintas circunstancias. Y bueno, acá estamos todavía pensándolos siempre, digamos, como formas de representación. Muy bien. Y también como para explicarles a quienes nos pueden estar viendo de otros países de Latinoamérica, él también se refiere a eso porque en Argentina suelen en algunos centros que son capitales de provincias estar las universidades más grandes y la industria audiovisual está más enfocada a Capital Federal. Entonces es por eso que también te preguntaba así cómo lo habías abordado, porque igualmente Mar del Plata es una ciudad muy grande e importante, sí. Pero sí pasa que a veces los focos son un poquito más lejos del centro del país. Sí, absolutamente. Igual ahora ha cambiado la situación porque vos tenés en Mar del Plata espacios de formación en materia de realización audiovisual. De hecho, hay una carrera que se abrió hace poquito y que se puede cursar en la universidad pública. Después hay otros lugares privados. Bueno, cantidad de talleres que uno puede hacer también de forma personal. Eso ahora es muy distinto a lo que entonces, cuando yo, digamos, estudiaba, sucedía. Así que está bueno, hay muchísimas más posibilidades y por supuesto el mismo avance tecnológico te permite que vos puedas explorar inclusive ahora sin necesidad de tener necesariamente una formación académica, ¿no? Pero por otro lado yo también agradezco haber tenido una formación así, digamos, no muy condicionada por enseñanza, sino más bien a partir de las propias películas que uno iba a ver al cine. No, eso está bueno porque a veces hay que salir un poco. Yo sí me formé en análisis audiovisual y al momento había que sacar el ojo crítico. Era como, quiero ver una película de una manera más relajada, así que sí celebro cuando hay cruces. Absolutamente, sí. La estructura es demasiado pesada muchas veces y en la carrera de letras también. O sea, vos te forman para ser docente o para ser un investigador, o sea, un crítico, ¿no? Y eso muchas veces atenta contra la creatividad, eso ni hablar. Entonces hay que tratar de sacarse esos trajes de vez en cuando.
Y ya para adentrarnos en el tema de hoy, ¿cuál sería la relevancia? Es una pregunta muy, muy, muy básica, pero ¿cuál sería la relevancia de Cien años de soledad a nivel latinoamericano y en la actualidad también? ¿Cómo nos llega esta historia, esta novela? Bueno, yo diría que, obviamente, voy a decir algo muy obvio, que es una de las obras más importantes escritas para Latinoamérica y a nivel mundial. Muchos incluso la califican como un acontecimiento cultural, ¿no? Desde su aparición en 1967. Pero además yo creo que es una novela paradigmática en el sentido de que de alguna manera condensa todos los intereses de una generación, ¿no? De una generación literaria que fue la del boom, como se la llamó, ¿no? De la nueva narrativa latinoamericana que hizo eclosión allí por la década de 1960 y que congregó a una serie de escritores que estaban todos en la misma sintonía, que de alguna forma digamos, se formaron, valga la redundancia, en los mismos en las mismas referencias culturales, ¿no? Estamos hablando de una generación que absorbió todos los cambios de la narrativa, de la novela, a principios del siglo XX, ¿no? Con Virginia Woolf, con James Joyce, con Proust. Estamos hablando de una generación que también se formó en el periodismo, que fue muy importante y determinante para sus propias novelas. Estamos hablando de una generación también que encontró en el cine formas de narrar que después incluso trasladaron a sus propias novelas, ¿no? Y bueno, y ahí la figura de García Márquez, perdón, es crucial, y sobre todo esta novela en particular, que es su novela más exitosa, más conocida, y para muchos la mejor, ¿no? Y que además de ser una novela sumamente, digamos, ambiciosa, fue gestada, digamos, como una especie de ráfaga temporal. El propio García Márquez dijo que la escribió como si fuera una especie de tren que pasaba. Le llevó 2 años y fue concebida en la más absoluta adversidad, en el sentido de que era en ese entonces un escritor que contaba con muy pocos recursos, a tal punto que, enfrascado en deudas, apostó a 100 años de soledad como, digamos, un lugar que pudiera permitirle un éxito y una estabilidad económica. 2 años le llevó escribir esta novela, encerrado prácticamente, como contó él, en un cuarto, tomando apenas contacto con su mujer, con sus hijos, ¿no? Por eso a los escritores de esa generación les molestó tanto la etiqueta de boom, porque la palabra boom sale de un crítico que la utilizó en un sentido comercial. Porque es cierto, toda esa generación encontró, por ejemplo, luego en Europa, que sus libros se vendían, ¿no? Y empezaron a ser más visibles, a tener, digamos, importantes ingresos económicos, a ser conocidos a nivel mundial. Pero antes tuvieron que conquistar a los propios lectores latinoamericanos, ¿no? Entonces, toda esa nueva narrativa tuvo primero éxito de manera incluso clandestina en sus países de origen, y después empezó a ser visible en distintas partes, ¿no? Entonces, 100 años de soledad es una novela que de alguna manera metaforiza todo lo que es un poco la historia latinoamericana, de ahí su carácter también de ambición, ¿no? Es decir, la historia de esta familia a lo largo de 100 años, para repetir esquemas, para caer en la idea del eterno retorno, es un poco también la historia de Latinoamérica y de sus países, ¿no? Sumidos también en la más absoluta soledad, a partir de sus propios errores, pero también a partir del embate, por supuesto, que supusieron fenómenos como la conquista, la colonia, ¿no? Y que es parte de nuestra historia. Pero con esta novela uno podría decir que García Márquez alcanzó el punto álgido, ¿no? Culminante de su narrativa, y también todo lo que concierne a esta cuestión tan ventada que habrás escuchado, el realismo mágico, ¿verdad? Que siempre se menciona cuando se habla de la novela. Sí, y en este caso por eso, me dejaste bien ese punto como para pensar, por ejemplo, si nos pensáramos los dos como analizando esta historia y su serie para un artículo en Peripler, por ejemplo,
¿Cómo pensaríamos la transposición poniéndola como un conflicto también por esto de que una cosa es narrar en palabras un realismo mágico y cómo lo llevamos a imágenes? Entonces, ¿cómo plantearías tu artículo? ¿Desde qué punto? Sí, yo en realidad si tuviera que escribir Mm. sobre la cuestión de la transposición, ¿no? Y de cómo contemplar todo este tema del realismo mágico, lo que trataría es evitar en la transposición a la imagen todo ese, digamos, tufillo de exotismo o de etiqueta forex porque siempre se le ha asignado la palabra realismo mágico. Porque el realismo mágico es una manera de concebir la realidad latinoamericana a partir de su paisaje desbordante, a partir de cómo entendieron estos escritores, sobre todo García Márquez, los relatos que ya venían de generación en generación y que él escuchaba de sus propios abuelos, ¿no? Y que dieron origen, por supuesto, a todos esos acontecimientos, en principio, de carácter sobrenatural, que son aceptados como factibles, como parte de la realidad, ¿no? Es decir, uno cuando habla de realismo mágico tiene que suspender la idea de verdad o de mentira, porque lo que hay ahí justamente es una fusión entre lo real y lo maravilloso, que fue una marca muy, muy importante en toda esta generación, sobre todo de autores que provenían de Perú, de la zona del Caribe, de Paraguay, etcétera, ¿no? Donde está tan arraigada la cuestión, ¿no? De los relatos míticos, ancestrales, el pasado, de los pueblos originarios, etcétera. Entonces, ¿cómo llevar eso a la pantalla? Bueno, vos fíjate que tal vez en el cine es mucho más fácil de explotar esto, porque una simple imagen, ¿no? Lo que puede hacer a partir de un fenómeno sobrenatural es condensar a lo mejor una descripción muy amplia que pueda aparecer en la novela, como de hecho pasa, ¿no? Es decir, un personaje que levita a lo mejor en la novela es descrito con una prosa poética, con todo un marco que se va preparando para la ocasión. Bueno, el cine, ¿qué es lo que puede hacer con eso? Bueno, lo puede, digamos, reducir simplemente a unos segundos donde lo que sucede es un acontecimiento sobrenatural también aceptado como factible dentro del universo que puede proponer la película o la serie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el cine, y en este caso una serie, o las imágenes, o el universo audiovisual, inevitablemente tiende a la simplificación, ¿no? A esta cuestión mecánica de que algo que en un libro puede abarcar páginas, acá te lo reduce y te lo simplifica una imagen, ¿no? Entonces no es tan drástica esta cuestión de trasladar el tema del realismo mágico. Sí, lo que se pierde tal vez es la complejidad conceptual que se desprende de la novela y que en el cine, bueno, a lo mejor pasa desapercibida. Sí, y en este caso, por ejemplo, para quien está viendo, lo que queremos, en donde queremos centrarnos más es en el piloto de la serie de Netflix. Y lo que me llamó la atención, como que yo como que lo vi con una estructura de 2 etapas. En la primera, más centrada en los hechos narrativos que acontecen en la novela, presentándonos a los primeros, digamos, a los primeros integrantes de la familia Buendía que irá a Macondo, digamos, que se establecerá en Macondo. Y en el segundo, en base a lo que, digamos, la segunda etapa de este piloto, lo que me llamó la atención, que a diferencia de lo que estás diciendo, se tomaron mucho tiempo en narrar, o una decisión de sus creadores, el camino hacia Macondo fue más extenso de lo que es en el relato. ¿Por qué pensás que pueden tomarse esas licencias creativas y si está bien logrado en el sentido de querer presentarles el universo a nuevos espectadores o nuevos posibles lectores de la novela? Bueno, en principio lo que uno tiene que pensar es que cuando toma una novela, y semejante novela, ¿no? Como la de García Márquez en este caso, inevitablemente a la hora de confeccionar un guión o un plan de trabajo para ponerlo, digamos, a la pantalla,
hay que hacer un proceso de selección, de recorte, es decir, hay que tomar decisiones que son importantes, ¿no? Para lo que es propiamente el lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces ahí vos ya tenés una serie de decisiones que indudablemente habrán contemplado, ¿no? Es decir, reducir algunos aspectos que podrían tener con algunas subtramas, con el desarrollo de algunos personajes, transformar ese comienzo de la novela, que es como un comienzo, primero, bueno, muy fuerte con esas oraciones que leíste vos, pero después todo lo que es la parte, digamos, descriptiva y narrativa al inicio, es como si fuera una especie de génesis bíblico, ¿no? Porque tiene que ver con no solamente el nacimiento de los personajes, la creación de la familia, sino también esta fundación de Macondo, que en la novela, como vos bien decís, no tiene el desarrollo, ¿no?, tan focalizado y tan amplio como sí lo tiene este piloto. Entonces ahí ya hay una decisión que es importante y que habla bien, digamos, de quienes la tomaron. ¿Por qué? Porque el cine, o en este caso la serie, puede adoptar su propio universo audiovisual, ¿no?, saliendo un poco de ese respeto sagrado que se cree que siempre hay que tenerle a un texto literario. Porque acá la gran pregunta de fondo, y que se pueden hacer incluso quienes quieran escribir sobre la serie y demás, es hasta qué punto el texto, digamos, como un objeto literario ya absolutamente reconocido a nivel mundial, famoso, no opera como una especie de fantasma opresor cuando uno tiene que decidir llevarlo a la pantalla. Vos fijate que ese comienzo que vos leíste es uno de los comienzos más fuertes de la historia de la literatura, ¿no? De los más distinguibles, además. Entonces, claro, ¿cómo prescindir de eso? Bueno, no pudieron prescindir de eso. No, de hecho, hay una voz en off. Sí, el narrador es muy fuerte. Que de hecho también me ponía a pensar de que lleva diferentes puntos también del hecho de que creo que cada uno tiene su propia imagen de Macondo por las descripciones que hay en la novela. Como también yo tenía mi propio narrador y cuando lo escuché fue como, no sé si no sé, es como que pasa, creo que las críticas que he encontrado, no, de esos detalles, como también del detalle de cómo se presentan los muertos en la serie, es como uno se los imagina también. Es muy difícil en ese aspecto que puedan llegar a lo que nos hicimos en la cabeza cuando se hacen versiones audiovisuales. Claro, porque si uno solamente se ciñe a la cuestión de la fidelidad, ¿no? Y qué tan fiel es una adaptación a un texto literario de base, la batalla está perdida, porque obviamente, como recién lo describía, el cine trabaja con una cierta mecánica, ¿no?, donde la imagen reduce toda la complejidad que puede tener, por supuesto, una descripción literaria. Por eso cada vez que alguien va a ver una película basada en un libro, el comentario, si tuviéramos que hacer una encuesta, una estadística, es: no, el libro es mejor, lo cual es absolutamente injusto porque, digamos, estamos hablando de lenguajes distintos, absolutamente diferentes. Tal vez nos podríamos preguntar, entre otras cosas, para quienes se animen a escribir, ¿hay necesidad de adaptar sí o sí una gran novela famosa, prestigiosa, y llevarla a la pantalla? Primera pregunta, ¿no? ¿Hay necesidad? Segundo, ¿qué hubiera pasado si tal vez esa misma historia que contó García Márquez, adaptada a un contexto en particular, es mostrada en una película, pero en otra época y con otros elementos que a lo mejor ni siquiera tuvieran que ver con la idea del realismo mágico? ¿Cómo se hubiera concebido? Como un sacrilegio, una traición, ¿verdad? Empiezan a jugar todos esos aspectos que son muy interesantes, pero el tema de fondo es siempre el mismo. Buscamos que haya fidelidad absoluta en algo que a priori es imposible, porque el cine tiene sus tiempos, tiene su mecánica, y la literatura tiene otra. Yo creo que las adaptaciones más interesantes siempre son las que de alguna manera, entre comillas, traicionan ciertas cuestiones que son fuertes en la literatura. Y lo que hace una película, en todo caso, una buena película que adapta a un libro, es potenciar el tema cinematográfico. Por eso Hitchcock era tan grande, porque podía tomar cuentos pertenecientes a una literatura, entre comillas, menor, ¿no?,
y te hacía películas como La ventana indiscreta, por ejemplo. Sí, mientras hablabas me acordaba de Romeo y Julieta de Bart Luhrmann, que no sé, para mí me fascina esa película. Pero porque lo lleva digamos, en el momento que me amigué a cuál es el relato que quiere hacer y que se animó a decir, bueno, voy a hacer una publicidad de Romeo y Julieta, tómenlo, déjenla, y las tomas son videoclips o publicidad. Pero bueno, que haya querido pensar cómo iban a ser magnates en los 90, fue como la manera de ver cómo quisieron pensar la transposición. Pero bueno, en este caso que la decisión fue más como llevarlo al relato, más intento de fidelidad al relato original. ¿Cómo encontrás, ya como a modo de cierre, cómo encontrás que pensaron el piloto? ¿Qué quisieron remarcar? Sí, tenemos como un comienzo y un final muy fuertes por decisión, y en el medio un relato que llevó a ello. ¿Cómo fue tu vivencia de ese capítulo? No, yo lo que vi en el piloto de la serie es que ya los primeros encuadres, digamos, denotaban como una especie de respeto sagrado hacia la fuente literaria y sobre todo a lo que implica este tipo de proyectos que obviamente concebidos desde plataformas importantes no quieren decepcionar bajo ningún punto de vista ni tomar, digamos, riesgos que puedan ser catastróficos, porque insisto, hay toda una legión que va a estar esperando a ver qué tan fiel es la serie a la novela, ¿no? Entonces, claro, hay como una especie de respeto, de solemnidad en relación al texto base. No nos olvidemos que también están involucrados, está involucrado Rodrigo García, que es hijo de García Márquez en el proyecto, o sea, hay toda una cuestión ahí, calculo yo, de consentimiento, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace bien el piloto en este caso es asentar un poco cuáles van a ser sus parámetros estéticos, ¿no? Desde el punto de vista narrativo me parece que resuelven muy bien una cantidad de acontecimientos, ¿no? De manera sintética, entre los cuales, como decíamos recién, se privilegia el tema de la fundación de Macondo, ¿no? Y sobre todo la idea de ese Macondo que surge a partir de un crimen, producto del duelo, ¿no? Que sostiene justamente José Arcadio Buendía con Prudencio. Perdón. Entonces, eso por un lado, de lo más importante. Después, ¿cómo resolver el tema del narrador? La cuestión narrativa, por supuesto, en la novela es muy compleja, porque es un narrador omnisciente que al mismo tiempo se desdobla en distintas voces, acordes a los tiempos de la novela, el tiempo cronológico, el tiempo cíclico, mítico, del eterno retorno, bueno, etc. Ahora, ¿cómo trabajar eso en pantalla? Era una elección bastante fuerte de hacer. Entonces, hay un narrador, hay una voz en off que aparece esporádicamente y que para mí tiene la virtud de poder ordenar todo un material muy complejo y evitar enorme cantidad de flashback y flash forward que pudieran haber, digamos, y que son evitados gracias a esas dosis narrativas en off que no necesariamente son un recitado o una ilustración de lo que estamos viendo, ¿no? A mí no me llegó demasiado desde el punto de vista empático esa voz, pero bueno, está bien, digamos, como una forma de ordenar eso. Y después el otro hecho es que para cerrar el capítulo, porque hay que cerrarlo, porque es una serie, está muy bien esto de haberlo focalizado sobre todo en la figura de Aureliano, ¿no? Y sobre todo en ese leitmotiv que va a aparecer todo el tiempo en la serie con él frente al pelotón de fusilamiento, ¿no? Que va marcando un poco como el timing de la serie y va a estar estratégicamente, digamos, apareciendo en distintos capítulos para quienes vean la serie, ¿no? Entonces, ahí hay una decisión bastante fuerte de concentrarse en lo narrativo, pero también exacerbar un patrón estético global que también habrás reconocido, que tiene mucho que ver con formas populares de novelas que nos llegan también desde otros lugares, como las novelas turcas que se emiten a veces en las señales de televisión y demás. Pero ¿por qué? Porque son populares. Y en definitiva, bueno,
está bien que así sea, digamos. Es una serie que pretende llegar a muchísima gente, independientemente de si leyeron o no la novela, y yo haría el camino inverso. En vez de concentrarnos tanto en la cuestión de la fidelidad, teniendo en cuenta aquellos que leyeron la novela, si la serie propone el camino inverso, bienvenido sea, y que puedan descubrir, quienes aún no lo han hecho, esa maravilla que es la novela de García Márquez, ¿no? Sí, y también en esto de que comienza con un momento de muerte o posible muerte de Aureliano y nos narra el nacimiento de este gran personaje. Eh, entonces sí, bueno, en eso y te iba a justamente plantear lo que dijiste de esto, de que puede que vengan nuevas generaciones que encuentren en la serie una manera de llegar a luego leer la novela. Así que bueno, en este caso te agradezco muchísimo por sumarte. Es hermoso leerte y también hablar con vos. Invito a todos a seguir a Guillermo, que no sé por qué es Guillermo A. Colantonio, pero lo voy a decir bien así te buscan. Cuestiones de registro, cuestiones de registro. Así Sí, que sí. bueno, ahí en Peliplat van a poder leer sus artículos y bueno, nos estamos viendo en otro capítulo de Butaca Crítica. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Un abrazo a toda la comunidad. Muchas Nos gracias. vemos. Nos vemos. Adiós.